¿Qué historia cuenta un archivo personal? ¿Hacia qué puerto nos lleva un mar de correspondencia? En el archivo de un creador, ¿cuál es el lugar de la memoria y cuál el de la realidad? ¿Cuál es el lugar de las rosas y el de las espinas? ¿Y si este archivo corresponde al mayor fabulador de América Latina? Seguramente al abrirlos, la magia nos acompañará al profundizar en estos papeles e imágenes. Dicen que Gabriel García Márquez llegó al Panteón de los Grandes, donde tendrá por mucho tiempo a vecinos como sus admirados William Faulkner, James Joyce y Virginia Woolf, entre otros. Una de las cosas que se dijo mucho, inclusive Rushdie lo dijo, que él había venido al Panteón de los Grandes. Habría que hacer una aclaración. Los autores que García Márquez más admiró están aquí. No es casual que él haya escogido venir a pasar su inmortalidad acá. Y yo no hablo del panteón, sino de la inmortalidad, porque un archivo solo existe en la medida en que es un constante diálogo con quien viene a ver el archivo. El archivo, si no es un archivo muerto, el archivo no es una cosa muerta, el archivo es una cosa viva. I think that's a nice way of thinking about it. As I've sometimes expressed it, there's a kind of creative DNA that runs through these collections. And there's something very fitting about Garcia Marquez, who was such an innovator in the form of the novel, his papers residing near the papers of William Faulkner or James Joyce. It's as if with the papers coming here, Gabo meets Joyce in a very real and meaningful way, I think. Más que nada, la llegada y la celebración y el evento que se hizo fue para celebrar un archivo que tiene vida, para celebrar un archivo que invita a la gente a mirarlo. So the decision to place the materials here at the Ransom Center was really the decision of Gabo's family. And they sought the advice of an experienced agent in the manuscripts trade who advised them to consider putting the materials here at the Ransom Center. And I think he gave that advice knowing the depth of the literary collections that we hold. Glenn Horowitz is a dealer, agent in New York, and handles such... He advised the family. He advised the family. Que escogieran Austin y especialmente mi escuela para tener el archivo es algo que, o sea, eso nadie te lo puede quitar. And so I was at my desk when the phone call comes, and the question essentially is, would the University of Texas be interested in acquiring the Gabriel Garcia Marquez papers? And you'll appreciate, and your viewers will appreciate, that the answer to that extraordinary question is yes. We would be very interested in doing so. So the decision was really the family's decision, and I think it was based on the high reputation that the Ransom Center enjoys, justifiably.
Es una universidad pública donde cualquier persona puede venir a consultar estos archivos. Tratamos de la misma manera al investigador de Harvard que a la señora jubilada que es fan de estos escritores y quiere venir a verlos. La fortuna de la Universidad de Texas en Austin está ligada al boom del petróleo en el siglo XX. La misma suerte tuvo el Harry Ransom Center, fundado en 1957 por el profesor británico Harry Hunt Ransom. El centro ha logrado, al paso de las décadas, un acervo gracias al cual se ha convertido en una referencia mundial en términos de resguardo y preservación. Más de 65,000 obras de arte, manuscritos y papeles de los escritores más importantes del siglo XX, la primera fotografía y una Biblia Gutenberg, así como una extensa colección de fotografías, incluidas las tomadas por el autor de Alicia en el País de las Maravillas, constituyen el sublime arsenal de este centro. Desde hace poco, Gabriel García Márquez forma parte de este histórico legado. Como dice Stephen Ennis, Gabo ha entrado en un espacio fuera del tiempo, como un personaje de una de sus novelas. Este viaje inicia con una cita de la memoria, y con Texas, y con las coincidencias, virtud de los archivos. We might have a collection as small as just a couple folders, or a collection as long. Jorge Luis Borges is a very small collection. Aquí también, aquí como en el otro confín del continente, el infinito. Aquí también esa desconocida y ansiosa y buena cosa que es la vida. Un archivo como el de García Márquez revela muchas cosas, tanto del hombre como del creador. Es un archivo que nos permite espiar como por encima del hombro al artista, meternos en el taller del artista, en la cocina de la escritura. Tenemos la evolución del manuscrito de Crónica de una muerte anunciada con sus correcciones, sus tachones, sus añadiduras, las galeras, las pruebas de imprenta que le llegan ya casi listas, pero donde él decide todavía hacer más correcciones, a la primera edición que él recibe y se pone a corregir y anota página 64 esta corrección, página 101 esta corrección, etcétera, etcétera. Garcia Marquez exists on the very last range here. We've got 70-something boxes, plus manuscript boxes, plus a number of oversized boxes. Takes up several sections. Each one of these is called a section, and then it's broken down into shelves, so we can locate the material where the materials are based on the range and the section and the shelf number. And how many boxes you have? Garcia Marquez. I believe there are 79 manuscript boxes, plus, let's see, 14 or 15 oversized boxes, which have a different numbering system because they're flat. Another collection at the very end that's actually not part of the Garcia Marquez papers. It's called the Garcia Marquez Collection. And the difference there is that the materials here didn't come directly from Gabriel Garcia Marquez. They came from other peers or friends or collectors that had materials. So that would be called a collection rather than the personal papers. Como en Las tormentas de Macondo,
no todo sobrevive. Afirma su biógrafo Gerald Martin que Mercedes y Gabo quemaron 40 cuadernos alrededor de la escritura de 100 años de soledad. Garcia Marquez didn't save every draft of his works, so it's a late type script, but nevertheless one that offers evidence of the composition of that novel, and arguably his masterpiece. Of course, the 100 Years of Solitude manuscript is quite requested. It's one of the top 10s, no? Here One of the top, will be. one of the top 10s, I would say. And then we also have En Agosto Nos Vemos. Yes, it's an unpublished, which no? is the unpublished manuscript. And we will be able That's to see it. the top secret. I know perfectly. It exists in box 1 and 2. So the very first 2 boxes of the collection are the unprocessed manuscripts for En Agosto Nos Vemos. Those can be viewed in the reading room. They're requested and they can be seen. Just at this point, the family has asked that they not be photographed or filmed no anything. because they're not published. But we can see the box? We can see the box? Sure. It's just going to say box 1. But it does say unpublished? It does. So we want to see that? Just the cover. So the box 1 and 2 here, and you'll see that they have a special note. Our archivists who catalog the collection have put a note on these boxes that say no photography or photocopying permitted. But at the end of the day, an archive is what it is. And the one exception, though, would be his final unpublished novel, We'll Meet Again in August, where Gabo, because he had not yet published that novel, had retained all of the drafts. And I think the archive contains 9, 10, maybe 11 drafts of that final unfinished novel. Como de un baúl con flores amarillas, surge una fragancia como el recuerdo. Brotan esas imágenes que definen el perfil de un personaje, grande para su casa y el mundo, e inmenso para la literatura. García Márquez es una figura conocida en el mundo y es casi como un superhéroe para mucha gente, entonces para mí es una responsabilidad muy grande, no solo como colombiana, sino como persona en el mundo, proteger los archivos de manera adecuada, no desprenderlos, reducir los manchas de adhesivo y demás de manera adecuada para no alterarlos y que estén disponibles. Te deja entrar en su mundo personal y eso es muy, muy lindo para mí. Llegaron en muy buen estado y todo el archivo llegó en muy buen estado, muy bien organizado. Creo que Mercedes misma fue como la que organizó los documentos, las fotografías y otros objetos que llegaron con el archivo. Hay álbumes fotográficos a los que tendrán acceso los investigadores aquí en la universidad. Son los álbumes familiares, los que tiene la familia en la sala, de la vida íntima, de los cumpleaños, de los viajes. Ajá. Sí. Cuando fumaba García Márquez, porque sí, luego, pues, mira, aquí está. Como todo, ¿verdad? Sí, y también encontramos diferentes inscripciones en el reverso. ¿Esa letra de quién será? Yo no estaría segura, yo supongo que ha de ser de Mercedes. Sí. Y aquí Mercedes. Ah, mira, esa es bonita. Ya, los 70, ¿no? Los 70, se ve ahí los 70. Sí, total. Sí. Y el collar larguísimo. Sí, mira, todo. Me encanta el pantalón, ¿eh? Sí, los está zapatos. padrísimo. Muy bonito. Claro, son también fotografías de la casa aquí en el Pedregal,
fotografías de los viajes, fotografías de Barcelona, cuando la infame turba. Esas están geniales porque parece como que lo va a entrar al show en Las Vegas, parece. Sí, por sus solanes aquí, ¿no? Sí, y la actitud también, ¿eh? Ajá. Sí. Este es el que dices, la siguiente, que parece de siguiente, stand-up sí, comedy, ¿no? ¿Ya lo pasó? Sí, sí pasa. Este. Esa, a ver. Parece que sí que tiene un show en Las Vegas. ¿Verdad? Y esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Sí, como el chiste. Ajá. Una de las cosas que nos enseñó fue una foto de García Márquez el día que le notificaron que había ganado el premio Nobel. Y una de las cosas que discutimos ese día fue cómo es que una persona pública, su privacidad pasa a ser del público. O sea, él ya no es nada más de su familia, sino que es de todos nosotros. Hay una frase muy famosa en la que él dice que cuando los investigadores van a ver sus archivos es como si se fueran a meter entre su ropa interior, entonces. Tal cual. Literalmente. Lo que quería decirles respecto a las fotografías es que tenemos una parte de la vida pública, un escritor que tiene fotos con los reyes de Suecia, y si tienes fotos de tu familia con los reyes de Suecia es porque algo salió muy bien en tu carrera como escritor. Yo lo extraño porque yo lo veía en casa de Iván Restrepo, también colombiano, que le invitaba a comer, así que lo veía allí. Y sí, hace falta. A mí me gustó mucho la actitud que tuvo cuando se sacó el premio Nobel, porque no se le subió, no se volvió chocante. Él llegaba manejando su propio automóvil. En la mesa recuerdo que muchas veces se quedaba callado, esperaba que los demás hablaran y no era presumido. Bueno, aquí con la famosísima relación, ¿no? Sí, entre García Márquez. Polémica y sí, muy discutida. Muy célebre y muy discutida, sí. Sí, comiendo muy tranquilos. Eventos. Diplomacia. En La Habana. Sí, este álbum justamente se llama La Habana y tiene muchos momentos tanto como muy íntimos como oficiales, ¿no? Bueno, ya ves estas fotos como familiares, sí, en su casa con sus hijos. Ajá. Mercedes. Sí, está también. Gabo me decía, ay, yo nunca pensé que iba a emparentar con el Chato Elizondo, con Salvador Elizondo, porque su hijo, Gonzalo, se casó con Pía Elizondo, la hija de Salvador y de Michelle Alban, y vivían aquí a 2 casas, una casota grandota que tiene 2 de todo, 2 garajes, un montón de 2 cosas. Ellos vivían acá, entonces la Gaba me decía, ay, ¿me puedes guardar unas macetas? Venía, entonces se quedaban aquí las macetas. Mercedes was very thorough in compiling scrapbooks documenting her husband's extraordinary career. Es una mujer muy fuerte, es como una mujer así del evangelio, ¿no? Evangélica. Este debe ser el otro hijo. Muy de foto de familia, ¿no? Típica de la... Sí. Sí, con de la mamá y del suétercito. Ajá. Y pues aquí en Egipto, ¿no? Como las... Ajá. Como en un tour. Y bueno, no siempre hay inscripciones en el reverso, como puedes ver en este caso.
Pero si alguien está interesado en investigar el tipo de papel que usaban en esa época y demás, pueden tener acceso a este tipo de información, ¿no? Esto es de Barranquilla porque ahí estuvimos en... ¿Entrevistándolo? No, ya murió. No. Sí, ya pasó a mejor vida. No, en la cueva. En la cueva, sí, de Barranquilla. De alguna manera, este archivo nos permite visitar el taller del mago. De otra forma, sería imposible ver cómo trabaja el Nobel colombiano. Los manuscritos originales nos muestran cómo un cambio de letra o de palabra produce un efecto que resuena como hechizo literario. Y además, otra cosa que prueba un archivo como este es que un autor tan inspirado, tan genial como García Márquez tenía que trabajar en su oficio. No solo nos muestra el trabajo de García Márquez, sino que nos enseña cómo funcionaba su trabajo, o sea, cómo él pasaba de su primer borrador hasta su trabajo final. I would assume that depending on the time of the work and the type of machine that he was using to compose would have changed the writing process, the revision and editing process. So researchers who are scholars of García Márquez would be very interested. Estos archivos no están hechos para convertirse en piezas de museo. La gente los admira porque la gente siente una relación con las obras de García Márquez. Se acuerda de cuando leyó Crónica de una muerte anunciada, 100 años de soledad. Se acuerda de cómo iba llegando esa sensación que uno no tenía, como que algo llega a nuestra alma leyendo a estos autores. Y porque hay esa relación entre el autor y las obras, se crea una especie de fetichismo con los manuscritos, ¿no? Como si tuviera un aura. Además, hay un poco de fetiche para los investigadores, ¿no? Pensar que este es el manuscrito y aquí está su firma y aquí está y por qué tachó esta palabra y por qué puso esta otra. Y entonces leo en voz alta y digo, ¿será la musicalidad o será la precisión de lo que quiso decir? ¿O estaba más preocupado porque tenga cierto ritmo? Y el archivo tiene esa otra parte, ¿no? Que nosotros pensamos que estamos más cerca del genio porque tenemos los papeles en la mano, lo cual no es cierto. Es una parte muy interesante del archivo la que tiene que ver con el general en su laberinto. Esta es una novela histórica de García Márquez que trata sobre la muerte de Bolívar. Lo que tenemos en esta parte del archivo es la transformación de la historia en literatura y llenar ficheros que él iba marcando con personas que lo acompañan, personas que acompañan a Bolívar en esos últimos días. Acontecimientos, cosas políticas que van pasando durante ese tiempo. Anécdotas. Un escritor como García Márquez que necesita anécdotas, que dice aquí va a pasar esto, va a pasar cosas históricas que están documentadas. Cartas que Bolívar dictaba. ¿A quién le dictaba esas cartas? ¿Qué iba pasando por su cabeza? ¿Cómo sabemos que era la actividad de Bolívar en esos días? Y aquí una cosa médica, evolución de la enfermedad, cómo iba empeorando la salud de Bolívar. Some other materials that came with the Gabriel Garcia Marquez collection are some personal effects materials. We have 2 of his typewriters that he obviously would have used to compose his works.
And we also have, I believe, 5 computers that belong to him from various points in time, kind of over the years. And those are housed here as well, and researchers can request to see those personal effects items, the typewriters. Mario Vargas Llosa sigue escribiendo a mano y lo dice con mucho orgullo y está todo bien. García Márquez era lo opuesto. García Márquez estuvo todo el tiempo al día con la tecnología y al final tenía 2 computadoras. Y en la computadora hay algo que se va, ¿no? También. Entonces, inclusive hay acá un par de computadoras que todavía no se sabe el material que guardan esos discos, ¿no? Ustedes, como yo, tienen la experiencia de que cuando están trabajando en su computadora, en un procesador de palabras, uno guarda o salva encima del documento anterior y entonces se van perdiendo las etapas en las que uno iba construyendo ese documento. Paradójicamente, en este archivo, cuando García Márquez empieza a usar una Macintosh para escribir sus novelas, tenemos cada vez más y más manuscritos corregidos o mecanuscritos corregidos por García Márquez, porque antes de la computadora se preocupó más por destruirlos. Después de la computadora, imprimía en la noche, corregía, se lo pasaba a su secretaria, ya había ganado el premio Nobel para esto, la secretaria incorporaba las correcciones e iba guardando las versiones. Y entonces, a partir de los años 80, tenemos más y más testimonios de su proceso creativo con una primera versión, una segunda versión, una tercera versión de El amor en los tiempos del cólera. Por supuesto de Vivir para contarla, pero también de Noticia de un secuestro. Tenemos un par de joyas de la colección. El manuscrito final de El coronel no tiene quien le escriba, técnicamente mecanuscrito porque escribía en la máquina. Con la llegada a Austin del archivo de este escritor universal, se desataron los demonios del nacionalismo, tanto en Colombia como en México. Era obvio, estos 2 países se sienten depositarios de su memoria. Desde que llegaron los archivos aquí, hubo una especie de reacción en América Latina, en Colombia y en México, sobre todo por obvias razones, de por qué los archivos habían venido a los Estados Unidos. Hubo mucho cuestionamiento, obviamente, y eso en vez de rechazar a la defensiva, damos la bienvenida al cuestionamiento. Cuando fuimos a Colombia, los representantes de UT, la idea era que íbamos a hablar en la Feria del Libro, pero tuvimos una reunión previa en la oficina de la directora de la Biblioteca Nacional y ella nos dijo, al día siguiente que el New York Times sacó esto, recibió llamadas personales increpándola y diciendo cómo es posible que no hicieron nada, ¿no? Y ella nunca supo que esto iba a pasar. Entonces sí, además, fíjate tú qué chistoso. Los que fuimos a ser de embajadores éramos José, que es mexicano y que estuvo al lado de Steve en la compra y en la revisión, digamos, de los archivos, y yo, que soy ecuatoriana. Entonces, y los dos nos reíamos, ¿no? Y decíamos,
estamos defendiéndoles a los gringos. Y era un chiste interno entre los dos, porque en realidad lo que te plantea esto es que tenemos que pensar desde otro punto de vista. Y eso es lo que se discutió en este panel de esta conferencia, que te digo que aquí en los Estados Unidos es la conferencia más grande y fue en Austin de coincidencia este año, y el panel estuvo lleno y la gente decía, pero ¿por qué inclusive, o sea, académicos chilenos, peruanos, ¿por qué el archivo vino acá? Gente que está estudiando acá. Y yo les decía, pero mírennos, todos estamos acá, o sea, somos parte de un patrimonio cultural que está pensando América Latina desde fuera de América Latina. Pensando entonces en la manera que el archivo y su presencia aquí puede simbolizar un futuro diferente en cuanto a relaciones entre Texas o entre Estados Unidos y América Latina. Y Princeton empezó a comprar a los grandes escritores de América Latina, a comprarles su obra, ¿verdad? Y así se han hecho ellos de un acervo que cuidan muchísimo. Yo estuve en el de Princeton porque también me pidieron todo mi archivo, pero mi hijo Felipe resultó de lo más nacionalista y dijo que no podía irse nada, que esto pertenecía a México y que tenía que quedarse en México. Una de las vetas de extraordinaria riqueza es la correspondencia resguardada en el Ransom Center y que el autor acumuló a lo largo de muchos años. Con estas cartas, podemos reconocer al García Márquez antes y después de 100 años de soledad, al hombre público, al adulado, al creador y al receptor de demandas y conflictos políticos. En el archivo hay ideas de películas que nunca se realizaron. Leo solo un extracto de esta carta sobre una idea de cine. Dice, desde hace unos meses le había hablado a la triste de una historia de charros viejos, escribe García Márquez. En un viejo pueblo de charros, con sus viejas novias, a las cuales ya nadie las pela. Se trataba de sacar a flote toda la mitología del cine mexicano, pero ya envejecida. Hace unos días a la triste habló con el Indio Fernández para que dirigiera la historia e hiciera el papel principal. Como actor me parece formidable, dice García Márquez, con su cara de palo y su papada. Pero como director no, precisamente porque él forma parte de la mitología que se trata de entristecer. Hay correspondencia con Marlon Brando y con Sean Penn acerca de la posibilidad de llevar al cine El otoño del patriarca. Una gran novela de García Márquez que seguramente fascinó a Marlon Brando y que dijo, yo quiero ser el patriarca en esa película. Y en la correspondencia se ve desde cuando García Márquez dice, no me gusta que mis libros se lleven al cine, hasta cuando le mandan un guión y le dicen, ya sabemos que a usted no le gusta, pero de todas maneras contratamos a alguien para que escribiera el guión, para mandárselo nada más para que usted lo vea. El archivo no es muy grande, son 72 cajas de tamaño archivo y unas 15 cajas de tamaños distintos. Entonces, no es la cantidad. Él se deshizo de muchas cosas y uno cuando pone atención a lo que está guardado se da cuenta de que él en el momento que se hace famoso es cuando se da cuenta de que estos papeles pueden tener algún tipo de valor y los empieza a guardar. Tuvo amistad tanto con Fidel Castro como con Bill Clinton. La gente piensa que la relación de García Márquez con los Estados Unidos fue unívoca, ¿no? Que fue de la misma, que no cambió nunca. Y eso no es cierto. Creo que el gran apoyo de García Márquez en México fue Carlos Fuentes. Él fue el que siempre lo llevaba, lo invitaba, e incluso después, una vez que fueron a una cena con Hillary y con William Clinton, también eso fue a través, obviamente, de Carlos Fuentes. No hay que hacer caso omiso de la ironía,
de que el archivo viene, pero pertenece a un hombre que en algún momento de la historia, por un tiempo largo, el hombre mismo no pudo venir. Gente que le escribía, gente que leía sus cuentos y le escribía, y a veces le contaba su historia de amor. Le decía, leí su libro y me sentí identificado o identificada. Quiero contarle por qué me sentí tan... Fíjese que a mí lo que me pasó fue que esto y esto y esto. No se conserva toda la correspondencia de los fans, de los admiradores, porque habría sido imposible. Él mismo no conservó. La que él conservó la tenemos en el archivo. Querido Gabo, yo soy una de las muchas mujeres colombianas que a través de los periódicos le acompañan y está pendiente de su trabajo. Para mí, eres un gran conocido desconocido. Maitea Saude. Toda vez que suene un colombiano en cualquier confín del mundo, sabrá que el corazón de este territorio borboritea de emoción, ya sea triste o alegre. Fernando Ávila. Reciba el testimonio de gratitud al difundir nuestra tierra, con sus costumbres y defectos, por contar acerca de nuestras gentes y por recordarnos a veces cosas que ya hemos olvidado. Olga Clemencia Pachón. La llegada de este archivo acá, había que tirar la casa por la ventana. O sea, no hay ningún escritor, ninguno de los últimos años que hayan sido premio Nobel que tengan esta presencia, ¿no? Who is Gabriel García Márquez? I asked my friend, and he looked at me with a mixture of disbelief, pity, and contempt. He is the author of a book you are going to go out and buy right now, he told me. Today, this afternoon, at once. He told me the book's title, and I replied dubiously, really? 100 years of solitude? That's a good book. Y las palabras de Rushdie fueron muy sentidas. Esa noche fue muy conmovedora porque además estaba toda la familia. Habían 25 personas de la familia, además de sus hijos y nietos. Y a mí eso me conmovió muchísimo, ¿no? Ver a los nietos celebrando el legado de su abuelo. Y Jaime Abello me dijo que era la primera vez que la familia se reunía después de que había fallecido y que era un momento de celebración. Es un libro muy bello que se publicó, que lo publica el Ransom Center con diseño y dibujos de Gonzalo García, del hijo de García Márquez. Y las palabras con las que se cerró el evento las dio Elenita Poniatowska. Y ella habló de una manera entrañable como de su amigo, presentó un PowerPoint, se había cosido una falda de color amarillo porque decía que amarillo era el color favorito de Gabo. Y antes de hablar se paró en el público y dijo, esta falda me la cosí con Martina, la señora que me ayuda, y realmente fue muy conmovedor. Antes de empezar, les quería enseñar que ese vestido es en honor de Gabo. Me mandé a hacer, me la hizo Martina aquí en la casa. Me cortó y hizo esta falda y llevé una blusa blanca que tenía bordes así, adornos amarillos. Bueno, eso fue en agradecimiento a que Gabo, el día en que supo que me había sacado un premio importante, él vino acá con un gran ramo de rosas amarillas. Vino en su coche con su chofer. This is the trouble with the term magic realism, that when people say or hear it, they are really hearing or saying only half of it, magic, without paying attention to the other half, realism.
that if magic realism were just magic, it wouldn't matter. It would be mere whimsy, writing in which, because anything can happen, nothing has affect. It's because the magic in magic realism has deep roots in the real, because it grows out of the real and illuminates it in beautiful and unexpected ways, that it works. Sí, Rushdie, esa noche, él decía que se celebró mucho la magia de sus historias, pero que en realidad lo que le dio más solidez es la realidad de sus historias, que la magia eran como rayos que pasaban en momentos específicos, pero que sus personajes son reales. Por eso es que nosotros nos podemos vincular con esos personajes. Fue muy interesante porque en el panel de cine estuvo su hijo Rodrigo, y que hace cine, y él decía que una de las limitaciones que ha habido con mucha gente que quiso poner las obras de su papá, no decía mi papá, decía Gabo, habló de Gabo todo el tiempo, es que querían llevar al cine, que es un lenguaje muy real, ustedes hacen televisión, o sea, hay limitaciones muy fuertes, y que quería lo que es los cineastas que quisieron poner 100 años de soledad o las grandes obras, es que querían concentrarse en los 15 eventos de magia, que era lo más difícil. Cuando él insistía, ¿no? Cuando la psicología de esos personajes es una psicología complejísima. La imagen, el testimonio y la palabra escrita se conservan de la manera más delicada y esmerada, en sincronía con los más altos estándares internacionales. Myself and my staff, our staff are always mindful of the value of the collections and the collection materials. We have some very specific procedures and protocol in place to ensure the security and the value of the security and the preservation of these valuable items, both for staff who are handling the materials and circulating the materials, and also for researchers who come to use the materials. Le proporcionamos almacenamiento, como sistemas de almacenamiento especiales dependiendo de la técnica fotográfica. En otros casos las desprendemos de los álbumes y las ponemos en sistemas de almacenamiento adecuados para preservarlas con el tiempo. Y en otros casos requieren limpieza, unión de rasgaduras o consolidación de la emulsión porque se está levantando y se puede perder. Entonces, básicamente son esos los tratamientos. I would just say that my colleagues and I are deeply honored by the family's decision to entrust the collection with us. We take that responsibility very seriously, and we look forward to serving Garcia Marquez's legacy for years to come. Frente a estos archivos que son una versión de la memoria, vuelve a aparecer ese pensamiento que recorría a García Márquez como un fantasma en la casa de su vida. Lo importante no es lo que viviste, sino cómo lo recuerdas. A un paso sin duda de vivir para contar. It's a very nice thought, and it goes to the origin of his own storytelling and the power of memory in his own storytelling and the creativity that he brought to bear at the writer's desk. El día en que se abrió el archivo, llueve muy poco en Austin y cuando llueve es como una lluvia muy suave. Ese día cayó una lluvia tremenda, así que
La primera día cayó un aguacero espantoso e incluso los que tenían que regresar no pudieron tomar el avión. We've had academics, we've had researchers who are scholars, but to me, one thing that I really remember is we've had people travel from Colombia, families coming in with families, the grown children, the parents, and they either happen to be close by and they want to come and see these papers because they grew up with these works and they grew up with Gabo as a figure. And I've seen people cry when they see the collection. It's very touching. When the papers first opened, we had a number of people coming from both Mexico and Colombia, and we continue to have, especially on the weekends. So when people are traveling and touring on Saturdays, we get a lot of families who just, it's very personal. These materials are very personal to them, and they come in wanting to just see something, see anything. They want to hold 100 Years of Solitude in their hands and look at these family photographs, for example. And I've seen people cry, and it's something you remember. De estos archivos queda la certeza de cada quien su Gabo. La Gabriela que era yo hace 10 años no es la que estoy ahora. Entonces es muy difícil casarme con una sola obra. Pero te puedo decir que he leído 100 años de soledad 3 veces y que las 3 veces me topó una cuerda distinta. Su ejemplo he llevado conmigo tanto como antropólogo profesional como también maestro. Those stories will live forever, and all of us who treasure the written word will always be grateful to García Márquez for sharing those worlds with us. El coronel y su esposa están discutiendo porque no tienen ya que comer. La esposa quiere que vendan al gallo, que es su única posesión. El coronel quiere que esperen a que el gallo pelee y que puedan ganar más dinero. La señora le dice, pero ¿y si no gana? Seguro gana. Pero ¿y si no gana? Y la esposa le dice, lo toma prácticamente de las solapas y le dice, dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. En la manera que el archivo y su presencia aquí puede simbolizar un futuro diferente en cuanto a relaciones entre Texas o entre Estados Unidos y América Latina. Gabo se desplaza con un séquito alado y reparte con solo tenderlo con sus 2 manos el amarillo, que es el color del astro rey, que tanta falta hace a aquellos a quienes de pronto se quedan sin entender qué fue lo que le está pasando a América Latina. Siento que supo conservar una actitud muy normal, de sencillez. Incluso te preguntaba, oye, ¿te parece que me queda este pantalón? Entonces tú le decías, pues sí, está padrísimo. Sí, se te ve muy bien. Entonces decía, ¿crees que me compre unos 2? Le digo, pues sí, Gabo, cómprate otro pantalón. Ya viste que te queda bien, ¿te sientes bien con ese pantalón? Sí, me siento bien. Bueno, pues cómprate otro, ¿no? Unas conversaciones que no tendrías con un premio Nobel.
Ñic, ñic.